qué bueno verles, de verdad que sí, nos da alegría. Y bienvenidos de verdad a los que nos visitan por primera vez, de verdad que sí, esperamos que nos visiten más, esperamos que esta no sea la última, sino la primera de muchas veces que ustedes estén aquí, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. Ok, miren, estamos ahorita mismo, nuestra sociedad, nuestro planeta, nuestro mundo, está atravesando, digamos, algunas cada vez más frecuentes crisis. ¿Cuántos lo han notado? Cada vez es más evidente que hay crisis en salud. Nos cayó hace unos 2 años el COVID y nos ha cambiado la vida a todos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos, de interactuar, todo lo cambió. Y producto, pues, de esta pandemia han venido otras crisis. Crisis económica, ¿verdad? Inclusive vemos hace un par de meses hasta guerras. Y vaya, uno empieza a pensar como que crisis tras crisis. Y uno empieza a ver quizás noticias malas tras noticias malas. Uno prende el televisor, las noticias, y hay 800 noticias malas y busca la buena. Parece que las noticias malas son las buenas, las más abundantes. Y esto, a pesar de que algunas de estas crisis no se generan o no iniciaron en nuestro país, por supuesto que tiene un impacto en cada uno de nosotros. Tiene un impacto en nuestra situación diaria, en nuestro diario vivir. Tiene impacto en nuestros trabajos. De hecho, pues el desempleo ha crecido en los últimos años. Conversaba hace un tiempo con una persona que me decía, si yo facturo la mitad de lo que facturaba antes, me pongo contento. Y pareciera entonces que cada vez se da más frecuente eso. Y eso va generando en nosotros cierta ansiedad, bastante estrés, bastante temas de salud. De hecho, en estos días escuché de un amigo que fue al médico porque se sentía mal. Y después de hacerle todos los exámenes, los médicos dijeron, es estrés. A veces parece, paréntesis, a veces parece que los médicos cuando no encuentran qué es estrés. Pero no, tú te haces examen de todo, no sale nada, estrés. Pero parece relajo, pero no, es así. El estrés va calando y va afectando y va produciendo ansiedad y va produciendo todas estas preocupaciones y todas estas crisis van calando en nosotros. Y al enfrentarnos a todas estas situaciones, surge una pregunta. Y es, ¿cómo enfrentamos nosotros las crisis? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las crisis? ¿Cuál es nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra reacción ante situaciones difíciles, situaciones adversas, ante crisis, ante situaciones que ninguno de nosotros quisiera pasar? Y fíjense algo, estaba revisando algunas encuestas y estaba leyendo que hicieron algunas encuestas en varios países y rescaté 2 de las cifras que leí que me llamaron la atención. Y es que dice que de toda la población de encuestados en varios países, decían que el 45%, déjenme leerlo para decírselos bien, el 45% de la población adulta encuestada padece o ha padecido de ansiedad o depresión. El 45%. Parece una cifra alta, alarmante. Casi la mitad, casi 1 de cada 2, padece o ha padecido de angustia, de ansiedad y de depresión.
Y fíjense la segunda. Dice que en los últimos 2 años, el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, se ha incrementado un 55%. Evidentemente, pareciera estar asociado con estos, digamos, con estas afectaciones de ansiedad, de estrés. Probablemente mucha gente busca en el alcohol aliviar un poco de esto. Y es que existen varias formas de cómo nosotros, como seres humanos, enfrentamos o reaccionamos ante las crisis. Una frase muy famosa de Albert Einstein, él decía: en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y muchas personas tienen la habilidad de reaccionar positivamente ante una situación adversa. Y probablemente ven una oportunidad donde hay una crisis. Pero pareciera que eso nada más es Albert Einstein. Porque pareciera que la mayoría de nosotros reaccionamos de otra manera. Nos frustramos, nos deprimimos, nos angustiamos. Y fíjense algo. Déjenme contarles una historia. El libro de Hechos relata entre el capítulo 2 y el capítulo 4 una crisis que vivió la iglesia del primer siglo, es decir, los apóstoles, los discípulos de Jesús y los primeros cristianos en ese momento. De hecho, es la segunda crisis que enfrentaban, porque la primera crisis fue cuando aprendieron a Jesús y lo crucificaron. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Recuerdan que lo fueron a buscar al Monte de los Olivos y salió Pedro con machete en mano a cortar orejas? ¿Se acuerdan? Ahí perfeccionó su ministerio de cortar orejas, Pedro. Pero pareciera que a Pedro la valentía se le terminó allí. Y relata la Biblia en la primera crisis. Recuerden que estamos hablando de Hechos, pero primero estoy poniendo la primera crisis que tuvieron. Todos salieron huyendo. Probablemente todos sintieron ansiedad, probablemente todos sintieron desesperación, angustia ante esa primera crisis, al punto de que salieron corriendo. Y Pedro de lejito, iba ahí Pedro de lejito, y cuando le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? No, yo. No. 3 veces. Quien hace unas cuantas horas antes había dicho: yo contigo voy hasta la muerte, maestro. Y los demás, bueno, Juan sí estaba, pero el resto ni aparecen. Ahora bien, la segunda crisis que estos discípulos y la iglesia del primer siglo enfrentó, bueno, Jesús luego resucita, se encuentra con ellos, está con ellos unos días y es llevado al cielo, asciende al cielo Jesús. Y la segunda crisis que ellos enfrentan es la persecución. Ser cristiano no era bonito. No es como ahora tú ves la gente que poniendo la cruz. No. Eso no era bonito en ese entonces. La cruz era una de las peores muertes que existía en ese entonces. Imagínense como llevar aquí colgado una silla eléctrica. Una cosa así. No era bonito ser cristiano. Y estaban siendo perseguidos. Y en esta segunda crisis hubo algo diferente. En esta segunda crisis, el mismo Pedro, que había corrido, el mismo Pedro que había negado, tenía una actitud diferente. Vamos a leerlo. Está en Hechos,
capítulo 3. Recuerden, como les mencioné, Jesús ya había ascendido, los discípulos pues ya estaban ellos solos haciendo lo que Jesús les había mandado. Jesús les dijo, vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Y dice, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. El versículo 4 dice, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. ¿Lo siguen? ¿Lo siguen conmigo, verdad? ¿Lo leen? Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este era el Pedro que había hace unos días negado. Ese era el Pedro que se estaba escondiendo entre la multitud y que cuando lo pillaron entonces negó, porque ni siquiera pensaba ir. Gracias, papá. Y dice el versículo 7, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Tremendo milagro. Y como les dije, ¿no notan que es un Pedro diferente? ¿No notan un Pedro más seguro? Estaban en crisis, estaban siendo perseguidos, pero notan la seguridad en Pedro. Y sigue diciendo el relato, ustedes por favor léanlo cuando llegan a su casa, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Sigue el relato y dice que la gente empezó a llegar y se empezaron a juntar y a maravillar de que el hombre, y decían, hey, este no era el que estaba allá afuera pidiendo limosna, lisiado. Y ahora viene acá y brincando. ¿Cómo es esto posible? Y se maravillaban. Y la turba empezó a llegar y a hacerse público todo lo que estaba sucediendo. Y llegaron ahí los sacerdotes, llegaron ahí los soldados del templo, los guardias del templo, llegaron los saduceos, los fariseos, toda esta gente llegó. Y se molestaron. Porque dicen, hey, ¿este qué es lo que está predicando? ¿Qué locura es este que está haciendo? Y dice que aprendieron a Pedro y a Juan y los metieron presos. Y lo dejaron ahí toda la noche, porque dice que ya estaba oscureciendo. Y vamos a saltarnos al capítulo 4, versículo 5. Dice que al día siguiente, Pedro y Juan estaban presos. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Y le empezaban a decir, fíjense esto, léanlo conmigo. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Uy, uy, uy. Ahora van a ver al otro Pedro. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Le preguntaban. Versículo 8 dice, Pedro, lleno de ¿qué? ¿Notan algo allí diferente? ¿Pedro qué? Eso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues
todos ustedes y todo el pueblo de Israel. O sea, escúchenme bien, préstenme atención, que ahora voy a hablar yo. Ahora ustedes son los que van a escuchar. ¿Notan? ¿Lo notan? ¿Lo notan? ¿Notan la autoridad? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, ¿gracias a qué? Al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y sigue diciendo el versículo 11, Jesucristo, Pedro hablando, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Uy, uy, uy. ¿Ustedes se imaginan esa escena? ¿Se imaginan a Pedro lleno del Espíritu Santo hablando sin ni un poquito de miedo ante las autoridades, ante quienes los tenían presos, ante quienes podían llevarlo también ante los romanos para que le sucediera lo mismo? Y dice el versículo 13, fíjense esto, dice el versículo 13, los gobernantes al ver ¿qué? La osadía. Ahora, osadía a veces se malinterpreta como grosería, y esta no es la connotación de grosería. Osadía es valentía. De hecho, en otras versiones, en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, aquí estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero hablan de valentía, hablan de sin temor. Y dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, dice, quedaron asombrados. ¿Y qué dice? Y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Bum! Ahí está el cambio. Reconocieron que estos dos, que no tenían preparación, que habían salido huyendo hace unos días antes, habían estado con Jesús. Habían tenido una experiencia con el Jesús resucitado. Habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Habían tenido una experiencia con el que sí tenía poder para hacer todo, el que no pudo la muerte vencerlo. Habían tenido una experiencia con ese que les dijo, yo voy a estar con ustedes. Con ese que les dijo, no se preocupen por nada. Yo los voy a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes vayan y hagan discípulos porque yo voy a estar allí. Y si la muerte no me venció a mí, que... Habían estado con el que había muerto, pero había resucitado y que estaba sentado a la diestra del Padre. Y allí es donde está la diferencia. Allí es donde está la diferencia de un Pedro que huye y niega a un Pedro con osadía y con valentía. Y es que cuando nos exponemos al Espíritu Santo de Dios, cuando nos exponemos al Creador de la vida, cuando entendemos que estamos en manos del Todopoderoso, tiene que cambiar nuestra perspectiva. Tiene que cambiar nuestra manera de actuar. Tiene que irse la angustia. Tiene que irse la ansiedad. Porque no caben los dos. Cuando llega el Espíritu Santo se va el temor. Y eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Ahora habían visto a Jesús resucitado y habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Esa era la diferencia. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y ellos no tuvieron con Jesús siempre? Ellos no tuvieron recorriendo desde Galilea hasta Jerusalén con Jesús. Sí, tuvieron 3 años con él.
montándose en los barcos, viendo los milagros que hacía Jesús, escuchando los sermones de Jesús. Y fíjense, esto nos enseña algo. Podemos estar en el lugar correcto, podemos incluso venir a la iglesia, podemos incluso trabajar para ayudar a otros, pero si no tenemos una experiencia real con el Espíritu Santo, no sirve de nada. Y eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Ellos habían estado con Jesús 3 años, habían visto la multiplicación de los panes, habían visto que resucitaron a la hija de Lázaro, habían visto a muchos ciegos, enfermos, cojos sanar, habían visto el agua en vino, habían visto de toda esa cosa. Y cuando Jesús les dijo, me vienen a buscar, ¿ok? Pero al tercer día voy a resucitar, se les olvidó. Se les olvidó. Y después que Jesús lo crucificaron, que murió, todos se fueron a tirar las redes. Y que bueno, vamos a lo nuestro, nosotros somos pescadores, ya se acabó esto. Sí habían estado con Jesús, sí habían estado con el Maestro, se habían expuesto a las enseñanzas de Jesús, pero no habían tenido un encuentro con el Jesús resucitado. No habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo del Señor. No habían internalizado de quién se trata esto, de qué es lo que está pasando aquí, quién es el que estaba con nosotros los 3 años estos. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces? Porque muchas veces nosotros mismos o creemos que por hacer cosas, ¿ok?, estamos bien. O por solo venir a la iglesia, que está bien y hay que hacerlo, es suficiente. Pero como les dije, lo que necesitamos es un encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, fíjense, estamos leyendo el capítulo 4, ¿se acuerdan que les dije, no? Vamos a echar 2 capítulos hacia atrás. El capítulo 2. Y miren lo que ellos hacían. Capítulo 2, versículo 41 y 42. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. El mensaje de los apóstoles. Jesús ya se había ido. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y miren lo que dice el versículo 42. Está hablando de los cristianos del primer siglo. Está hablando de los que recién habían recibido el mensaje de salvación. Dice el versículo 42, se mantenían ¿cómo? Firmes. Otras versiones dicen perseveraban. Continuamente. ¿Qué entendemos por mantener? ¿Alguien me ayuda? Constancia, alguien dijo por ahí. Perseverar, permanecer. Comunicación diariamente. Relación. Por acá. Cuando dice se mantenían firmes, ¿qué me está diciendo? Constancia. No es una vez, es constancia. Y dice, se mantenían firmes, ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. Y es que luego de que tenemos el encuentro con el Espíritu Santo, luego de que entendemos que es a través de Jesús, que Él es el Todopoderoso, que Él venció a la muerte y que está con nosotros y que está sentado a la diestra del Padre y que tiene cuidado de cada uno de nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días al fin del mundo, hasta el fin del mundo. Cuando entendemos eso, entonces es tarea nuestra mantenernos firmes.
y mantenernos firmes en 4 cosas. Número 1, ¿qué? ¿Qué era la enseñanza de los apóstoles? ¿Alguien me dice? Plan de salvación, prédica. La palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios. Ahora, recuerden que estamos en el primer siglo. El Nuevo Testamento no se había escrito. Jesús les había dicho a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. No inventen ustedes nada. Yo no los mandé a inventar. Ustedes enséñenles lo que yo les enseñé a ustedes. Y eso es lo que ellos estaban enseñando. Claro, unos cuantos años después lo escribieron y gracias a Dios que lo hicieron porque lo tenemos aquí nosotros. Pero la enseñanza de los apóstoles es la palabra. Se mantenían firmes, si lo traspolamos a nuestros días, se mantenían firmes a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es mantenerse firme en la palabra? Creo que no necesita mayor explicación, pero ¿qué es mantenerse firme en la palabra? ¿Es qué? Perseverar. Descansar en ella. Epa, ¿quién lo dijo? Escudriñar. ¿Cómo puedo descansar en la palabra? ¿Cómo puedo mantener firme si no la leo? Eso, en la Biblia, está clarita. Y es que cuando yo me expongo a la palabra, las cosas cambian también. Cuando respiro la palabra todos los días, las cosas cambian. Mantenerme firme en la palabra significa todos los días meditar en ella. Todos los días buscar algo hay para mí hoy, aquí. Algo yo voy a encontrar. Algo tú me vas a decir a mí, Señor, hoy en esta palabra. Y muchas veces no perseveramos en esto. Muchas veces leemos una vez a la semana, cada 15 días cuando es Vida Coach, o cuando les mando el mensaje cómo van con la lectura. Pero lo que nos está enseñando aquí, lo que hicieron los apóstoles y los primeros cristianos, y por eso es que esta iglesia, la iglesia del primer siglo, a pesar de que experimentó persecución a otro nivel, masacres a otro nivel, crecía. Y de ser 12 apóstoles con Jesús, llegó a ser un gran mensaje de salvación para toda la humanidad. ¿Pero por qué? Porque se mantenían firmes en la palabra. Firmes en la palabra. Número 2. ¿Se mantenían firmes en qué? Ok, ¿y la número 2? Comunión. Ahora, esta a veces pensamos que no es tan importante. Pensamos que yo puedo leer solito en mi casa, tranquilo, no necesito a más nadie. No, falso. Falso. Como dice nuestro pastor Raúl, no existe un cristiano saludable que sea ermitaño. Eso es imposible. Es que la comunión es cuando tú te caes, yo te levanto. Cuando yo me caigo, tú me levantas. Es que yo te animo a que tú perseveres en la palabra. Es que la comunión es todos juntos vamos en este camino a avanzar. Es dejar a un lado cualquier rencilla, rencores, cualquier cosa que me estorbe y ponernos unánimes en un solo propósito, que es avanzar hacia el propósito de Dios. Juntos. Solo no se puede. También. Todos necesitamos vida coach. Dilo más alto, por favor. Todos necesitamos vida coach. Amén, amén.
Oye, qué bien. No podemos solos. Necesitamos de las demás personas. Necesitamos tener a alguien que me anime cuando yo estoy desanimado. Necesitamos a alguien que se preocupe por mí y yo preocuparme por alguien. Necesitamos tener tal unidad para poder avanzar juntos al propósito de Dios. Y para tal unidad tenemos que quitarnos, pues probablemente egoísmo, probablemente orgullo, probablemente cualquier cosa que nos esté estorbando. Para poder caminar juntos al propósito de Dios. Es darle ánimo al que está decaído. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está decaído si ni lo vuelto a ver? Es siendo intencional con ese hermano que está a mi lado. Miren, hace unos minutos, el pastor decía, por favor salude a alguien, que no quede nadie sin conocerse. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es juntos, la vida cristiana no puede ser solo. Y esto es algo tan importante como mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles y como las otras dos que vamos a ver más adelante. Número 3. ¿Cuál es la 3? Se mantenían firmes en el partimiento del pan. Es decir, compartían juntos alimentos. Y el tema es que cuando tú te sientas a compartir alimentos con alguien, tú inviertes tiempo con esa persona. Si solo nos quedamos acá, hola Jonathan, ¿cómo estás? De domingo en domingo, bien, chévere, nos vemos. No estoy invirtiendo, estoy teniendo comunión con Jonathan. Pero si Jonathan me invita a comer, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. De hecho, esta es la parte que más me llama la atención. Sí, sí. Pero es que cuando yo comparto, estoy invirtiendo tiempo con esa persona, estoy fortaleciendo esa comunión. Estoy dedicando tiempo a escuchar sus necesidades y que escuche las mías. Y que oremos juntos, y que avancemos juntos, y que si yo te puedo ayudar, te ayudo, y que sí, mira, si puedo ir a tu casa y pinto la pared, la pinto. Eso es comunión. Ahora bien, en el contexto en que está escrito este pasaje, no solo se refiere a compartir pan, alimentos, sino que ellos también celebraban la cena del Señor. Jesús les dijo, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y eso lo hacían allí. O sea que no solo comparto, no solo dedico tiempo a mi hermano, no solo invierto en la comunión, sino que también recuerdo el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Y juntos, no solo, juntos recordamos el sacrificio de Jesús. Juntos nos alegramos porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios salvador, porque no escatimó ser Dios, ser igual a Dios. Eso lo veíamos en Vida Coach el miércoles pasado. No escatimó ser Dios, sino que vino, se humilló, murió, muerte de cruz y resucitó. Y eso es motivo de celebración. Y cuando lo hacemos juntos, es mucho mejor. Y si compartimos el pan, mucho mejor. Y número 4, ¿perseveraban en qué? La oración. Fíjense, la oración es la práctica más, digamos, más fuerte, más evidente de conexión con nuestro Creador.
El cristiano que no ora es presa fácil de la ansiedad, de la angustia, del temor, de la aflicción y de todo lo demás. El cristiano que no dedica tiempo para orar no avanza. Ahora bien, realmente, y aquí surge una pregunta, ¿realmente estamos dedicando tiempo para oración? Probablemente no lo suficiente. Sí, yo también lo pensé. Sí, exacto. Y es una cadena, bien lo dijo Jonathan. Tengo ansiedad, no me dan ganas de orar, no oro, sube la ansiedad, sigue subiendo la ansiedad, oro menos y pareciera una cadena. Y al entender este pasaje y al entender lo que el Señor nos está diciendo, al entender que el éxito de los cristianos del primer siglo era tener un encuentro con Jesús, pero también era perseverar en la enseñanza de los apóstoles, o sea, en la palabra, era perseverar en la comunión unos con otros, era celebrar la cena del Señor, compartir con cada uno de ellos y perseverar en la oración. Saltan algunas preguntas que probablemente tenemos que hacernos al interno. ¿Realmente nos estamos manteniendo firmes? ¿Realmente nos estamos esforzando por mantenernos firmes? ¿Realmente estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, tiempo en perseverar, como dice la otra versión, Reina Valera? Si sientes o si sentimos que en alguna de estas 4 no estamos perseverando, entonces creo que es momento de orar. Y si sentimos que sí, yo perseveré en todo, he alcanzado la meta, ya lo he logrado, entonces con más urgencia necesitas orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentito y oramos al Señor? Y le decimos: Señor, necesito perseverar en ti. Tú que estás sentado en el trono, tú que viniste a esta tierra, tú que te humillaste y moriste por mí, por mis pecados, Señor, necesito tener un encuentro contigo. Necesito tener un encuentro transformador contigo, con tu Espíritu Santo, que cambie, que renueve mis fuerzas, que transforme, que quite la ansiedad, la preocupación, que se lleve toda duda. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Ayúdanos, Padre, a perseverar, a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, en unidad, en comunión con mis hermanos, en el partimiento del pan y sobre todo, Señor, en la oración. Pon en nosotros, Señor, esa fuerza que necesitamos. Pon en nosotros ese querer. Pon en nosotros esa sed, esa hambre de buscarte a ti, Señor. Que no pase un día sin que yo no busque en tu palabra y que aprenda algo de lo que tú tienes para mí. Señor, te pido por mis hermanos. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que abra sus ojos, abra sus oídos, Señor. Que ellos puedan, Señor, experimentar tu presencia como nunca antes. Y que puedan, Señor, perseverar en ti.
Que suelten todo lo que les aqueja, toda la angustia, todo lo que probablemente es real que están pasando, y que pongan su mirada en ti, el autor y consumador de la fe, el único y sabio Dios, el Dios invencible, aquel que hizo los cielos y la tierra. Oro por ellos, Señor, para que tu gracia y tu favor los acompañen, Señor. Y para que cada día de sus vidas ellos puedan ver, Señor, tu poderosa mano obrar en sus vidas. Que puedan escucharte, Señor, en cada paso que dan, en cualquier circunstancia que estén, Señor. Tengan la certeza de que tú estás allí en medio y que jamás los vas a dejar. Te lo pido, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en ti, Señor, creyendo en que tú estarías con nosotros y estarás con nosotros como lo prometiste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.